Primero lo que dije al principio, ¿no? Este conjunto, este error a nivel estratégico de parte de Ucrania es un conjunto de errores, más que nada de la OTAN, conjunto con el mando militar de Ucrania, que favoreció a los rusos de forma estratégica, ¿vale? Primeros factores que tenemos que tener en cuenta. Hablemos de recolección de información, ¿vale? Porque para lanzar una ofensiva de este tamaño, con tantas brigadas, ¿no? Se esperaba, se fueron lanzadas como 100.000 tropas al frente entre Zaporilla y al frente de Velikano Basilica, y también al frente entre Piotne a Seribianske, ¿no? Esos tres vectores fueron los principales en la dirección de Zaporilla. Por lo menos en la ofensiva en dirección sur, o sea, dirección hacia Zaporilla, que su propósito estratégico era tomar por lo menos Melitopol y también cortar el paso terrestre de las tropas rusas hacia Crimea, ¿no? Ese era el objetivo estratégico de las tropas ucranianas. Ahora, para recolectar información de este tipo, para planear una ofensiva de este tipo, ¿no? Sabiendo que los rusos pues tienen miles de tropas en la zona, sabiendo que los rusos pues tienen más fuerza aérea, más artillería, sabiendo que los rusos pues de cierta manera estaban generando ciertos preparativos en el terreno para aguantar una embestida frontal, pues sabemos que la OTAN como tal estaba proporcionando información directa a las tropas ucranianas, información de primera mano con recolección de información satelital, con recolección en el terreno también, algunos mercenarios se sabía que estaban en el terreno, recolección y procesamiento de datos, asesorías directamente de la OTAN, que ya vamos a hablar de eso, ya lo hemos hablado en su tiempo, pero hay que hacer un repaso de la cadena de eventos que ha sucedido. Pero en este paso de recolección de información, ¿qué es lo primero que había que tener en cuenta? Lo primero que hay que tener en cuenta son tres cosas. Las líneas de suministro enemigas, la cadena de mando enemiga y las posiciones tanto fortificadas y las posiciones y ancho de combate de las unidades que te vas a enfrentar y en qué direcciones están y dónde se espera que vayan a estar. O sea, posiciones de las unidades fortificadas y también posiciones en qué lugar operan y su estado, ¿no? Mando y control, pues saber qué grupos dirigen a quién. Cuando hacemos referencia a esto, también hay que analizar qué tipo de mandos estaban a cargo de la zona. Eso quiere decir, ¿cómo les explico? Eso quiere decir que no solo se estudia cómo se comporta este mando en el campo de batalla, sino se hace un estudio completo desde cuándo fue su formación, qué tipo de personas ha estado vinculada ese mando, ese general, ese teniente general, lo que sea de los rusos, para saber un poco incluso cómo piensa ese general o por lo menos saber qué tipo de persona es y qué tipo de decisiones es capaz de tomar en situaciones distintas, ¿no? Y líneas de suministro, pues identificar dónde están los hubs principales de estas unidades a las que quieres atacar, cuáles son las primeras carreteras, líneas ferroviarias, cuáles son los aeropuertos principales que necesitarías atacar, dónde están las comandancias, incluso donde se reagrupan y son enviados unidades tanto para rotar ah, como para resuministrar, como para las tropas caídas, las que son bajas, heridos y muertos, para reponerlos, eso es la palabra. Todas estas tres cosas son esenciales para planear una ofensiva, ¿no? Y la recolección de esa información, pues se lo trata como am, esencial para formar una planificación estratégica que sea óptima, que pueda permitir desarrollar una maniobra que con fuego de superioridad en ciertas zonas, a lo mejor no todo enfrente, poner fuego de superioridad, fuego de supresión y maniobrar en las posiciones adecuadas en el momento adecuado, pues puede permitir que puedas penetrar la defensa enemiga y conseguir los objetivos estratégicos y además planear diferentes escenarios en los cuales pues puedas sacar una conclusión lógica de por dónde puedes maniobrar y por dónde no puedes maniobrar para pues tener esta estimación aproximada de cómo puedes, de cuántas unidades vas a necesitar, qué lugares tienes que atacar, dónde son los lugares, dónde es el centro de gravedad, por lo menos de unidades pequeñas o de todo el ejército en conjunto en la zona defensiva de tu enemigo para hacerlo colapsar y pues poder seguir maniobrando y conseguir estos objetivos, ¿no? Así que la Junta Alemania, por ahí me sorprende eso, pero bienvenidos. Ah, la conjunción de todo esto pues nos da este paquete de información, ¿no? Ahora, la recolección de métodos de información, ¿no? Como digo, pueden ser por satélites, pueden ser por objetivos en tierra, pueden ser por activos dentro del ejército enemigo, pueden ser directamente, pues, robar o
por guerra de información al enemigo, planificaciones o, ¿sabes? Interceptar comunicaciones, yo qué sé, robar planos, que eso ya sería lo más extremo en este tiempo, complicado, ¿no? Hackeo en este tiempo también, filtrar información de bases de datos de esa manera. Todos estos sistemas de recolección y pues ya directamente tratar con las unidades de tierra y pues ver la situación real, ¿no? Ahora, comencemos por uno de los principales problemas que enfrentó Ucrania como tal, ah, y la desconexión entre los sistemas de inteligencia ucranianos con los sistemas de inteligencia de la OTAN. Porque cada uno hizo su propia investigación e hizo lo que les dio la gana, por ponerlo de forma simple. Cada uno hizo lo que le dio la gana. Cada uno recolectó información de la manera que ellos vieron pertinente, confiando de que sus fuentes y recolección de información es la mejor del mundo, sin cuestionar de dónde viene esa información y sin cuestionar por qué los rusos quieren que sepan esa información, ¿no? Así que comenzamos con una de las principales fallas, ¿vale? Este artículo de la BBC lo voy a coger más que nada porque si no me van a decir que cojo solo medios rusos, que ya saben que la BBC, conocido medio prorruso ultranacionalista, ¿no? De parte de Rusia a favor de Putin, ¿no? Para que no digan, ¿no? Bueno, aquí la BBC nos ponía un documento, este documento creo que está fechado para el 22 de mayo del 2023, ¿no? Aquí pues nos ponía una representación gráfica de las nuevas fortificaciones rusas que pues para este tiempo en el conflicto pues ya no son ningún misterio. Como saben pues están puestas alrededor de toda la zona, incluso en la frontera con Rusia y Ucrania en la parte norte, o sea en la región de Belgorod. Kursk y Bryansk, se sabe que incluso hay fortificaciones, ¿no? Pero en este artículo pues hacían eh, hincapié de que la Federación de Rusia pues estaba construyendo líneas fortificadas y pues aquí pueden ver que incluso marcaban, esto fue antes de la ofensiva ucraniana, ¿no? Ponían aquí, esta es la posición de las tropas ucranianas, ¿no? Usted se encuentra aquí literalmente y pues aquí marcaban con líneas las diferentes líneas fortificadas de las tropas rusas, ¿no? Aquí pues ponen un ejemplo de cómo se veían esas posiciones fortificadas de las tropas rusas, que pues no son un misterio para muchas personas. Las zanjas antitanque, de ahí los dientes de dragón, la red de trincheras y posiciones para mortero y tanques en la parte trasera de esas redes de trincheras, y entre la conexión entre campo y campo, o sea, entre la zanja titanque, entre la zanja de dragón y todo eso, hay campos minados, por lo general son campos minados mixtos, ¿no? Y pues las líneas defensivas estaban formadas de esta manera, ¿no? Y pues, como supimos, o sea, estas fotos satelitales fueron entregadas por la misma OTAN, fueron filtradas, por así decirlo, de cómo la OTAN estaba consiguiendo información satelital de todas las posiciones fortificadas de las tropas rusas, ¿no? De que estaban viendo lo que los rusos habían construido a nivel satelital, estaban recopilando información de cómo se movían las tropas rusas en la zona, de cómo estaban construyendo líneas de suministros a la zona completamente de estas posiciones fortificadas. Conseguimos incluso información de los mismos rusos mostrando cómo cavaban estas posiciones, los mismos rusos montando los dientes de dragón y todo esto, ¿no? Aquí podemos ver algunas otras líneas, ¿no? Que defendían algunas carreteras y pues aquí podemos ver posiciones fortificadas, ¿no? En la zona de Mariupol, que pues incluso en Mariupol se habían detectado estas nuevas aglomeraciones de trincheras y todo eso, ¿no? Pero lo que quiero que tengan en cuenta es algo que voy a decirles en este momento. Primero que nada, esto se conoce como la línea Surovikin, ¿no? Que en verdad fue creada por el teniente general Ramachov, que era antes académico que estaba estudiando los nuevos diseños defensivos para la Federación de Rusia basados en formaciones soviéticas. Más que nada porque los rusos comenzaron a utilizar otra vez regimientos y otra vez divisiones, ¿no? Y grupos del ejército entero, por lo cual se necesitaba una planificación a ese nivel, a nivel ya de ejércitos enteros, no a nivel de batallones tácticos, ¿no? O sea, ya una defensa en profundidad. Y pues fue escogido para desarrollar ese trabajo. Ahora, lo que les voy a decir va a ser un poco complicado de entender, ¿vale? Estas posiciones, estas posiciones rusas, por lo menos en la zona de Zaporilla, ojo a lo que voy a decir, estas posiciones rusas en la zona de Zaporilla fueron utilizadas un 20% por las tropas rusas. A ver, las tropas rusas, bueno,
el poder militar y político de la Federación de Rusia saben de antemano una cosa esencial, que a nivel de espionaje y a nivel satelital, el conjunto general de la OTAN para espiar y tomar fotografías y recolectar información de los movimientos de las tropas rusas, am, es bastante profundo y bastante preciso. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la OTAN piense que saben lo que estamos haciendo sin demostrar lo que estamos haciendo? Y es hacerlo obvio. Ah, muchas de las posiciones rusas, por recalcar una de estas posiciones, repito, estaban ocupadas por un 20% de las tropas rusas. Digo un 20% porque, pues, claro, en la asesoría de la OTAN y de Ucrania se esperaba que todo el ancho de combate de las divisiones, de los regimientos, compañías de las tropas rusas, pues, am, se encontrara dentro de estas trincheras, ¿no? De estas posiciones fortificadas, porque como pueden ver, los rusos hicieron hincapié en que mírennos, estamos creando líneas fortificadas, estamos poniendo fortificaciones en esta zona, mírennos crear estas líneas defensivas, mírennos poner estos campos minados en estas zonas, ¿no? Ahora, sabiendo eso, los rusos se dedicaron a crear posiciones, incluso hasta cierto punto, ¿vale? Como digo, fueron utilizadas, pero no al nivel que se esperaba, no al nivel que la OTAN se esperaba. La OTAN y Ucrania, repito, se esperaban que los rusos iban a estar metidos en sus trincheras y no iban a hacer nada. Iban a esperar dentro de sus trincheras, iban a responder al fuego de los ucranianos y pues iban a ser pisados por los movimientos mecanizados de Ucrania, ¿no? Que los rusos iban a quedar quietitos y pues a grandes rasgos, ¿no? Tampoco esperaban eso, pero esperaban que pues los rusos se quedaran en sus posiciones cómodas, ¿vale? Y pues ahora se sabe que muchas de las posiciones rusas incluso eran posiciones falsas. Muchas de las posiciones y líneas, e incluso diques antitanque de parte de Rusia, estaban minadas incluso dentro de las trincheras e incluso dentro de los diques. Que cuando la infantería ucraniana intentaba ocupar esas trincheras volaban en pedazos, y los vehículos igual. Ahora, ahora, se preguntarán, pero si los rusos no tenían estas posiciones fortificadas, ¿cómo le hicieron para frenar múltiples columnas de vehículos ucranianos, ¿no? Ahora, creo que vale la pena bastante recalcar esto. Y uno de los principales vectores que he tomado como muestra para representar esto es esta zona específicamente que cayó bajo el mando ucraniano hace unos meses, pero que más que nada es para recalcar el principio de la ofensiva ucraniana y ya vamos a hablar también de por qué Ucrania tuvo que comenzar a cambiar de tácticas, ¿vale? Que uno de los motivos de por qué Ucrania tuvo que cambiar de tácticas al primer mes de la ofensiva ucraniana fue por esto. Porque se dieron cuenta de que los rusos habían hecho algo que no se esperaba, ¿no? Porque los rusos ya saben que pues, son el peor ejército del mundo y pues no pueden pensar, ¿no? Y, pues no pensaron que iban a ser engañados de esa manera, incluso la OTAN, ¿no? Y pues, a ver, los ucranianos recordarán que llevaron múltiples ataques mecanizados llevados por tanques, incluso tanques que en cabeza de la columna de tanques y de IFBs y de APCs de parte de Ucrania al principio, en el primer mes de la ofensiva ucraniana, estoy hablando del primer mes, ¿vale? Llevaban columnas de decenas de vehículos, entre Bradleys, Leopards incluso, T-64, T-72, M113 y todos estos vehículos de la OTAN, ¿no? Por lo menos los primeros que se utilizaron. Pero, juntando reportes, ¿vale? Juntando reportes del regimiento número 70 y el regimiento número 291 de la Guardia de Fusileros Motorizados de Rusia, en el momento en el que Ucrania comenzó a llevar estos ataques en forma de convoy, uno pensaría que pues era muy suicidia, ¿no? Muy suicida. Y pues sí, de cierta forma, sin no tener la cobertura suficiente, sí que es bastante suicida, ¿no? Llevar ese tipo de movimientos, lo hemos visto incluso en Avdiivka, ¿no? Que pues también es complicado hacer ese tipo de movimientos. Pero lo curioso es que estos regimientos de fusileros motorizados de la Guardia de parte de Rusia habían reportado que en el momento en el que las tropas ucranianas comenzaron a salir de sus posiciones para llevar estos convoys contra las posiciones fortificadas de los rusos, recibieron ataques de alta concentración de munición de artillería en, ¿cómo me explico?
alta concentración de munición de artillería en precisión e incluso ataques con munición de HIMARS dentro de las posiciones de trinchera que se esperaban donde iban a estar las aglomeraciones de tropas rusas. Así que, siguiendo esta doctrina de la OTAN, ¿vale? Porque es una doctrina más de la OTAN y estas brigadas fueron entrenadas por la OTAN, los ucranianos se centraron en poner su presión en las posiciones que se supone que la infantería y los vehículos y morteros rusos e incluso ATGMs y posiciones de ametralladora rusos iban a estar apostados, donde el mayor grueso, incluso algunas comandancias de campo iban a estar de los rusos. Pusieron de todo, pusieron munición de 155 milímetros, también 152, 122 piezas de artillería soviéticas también utilizaron, ¿no? Lanzaron HIMARS directamente contra estas posiciones fortificadas de los rusos, porque la planificación ucraniana era suprimir lo suficiente a estas posiciones rusas. Cuando el convoy llegara a las cercanías, después de haber desminado, después de un proceso debido de penetrar el frente y por la supresión generada contra esta posición fortificada, las tropas ucranianas iban a desembarcar obviamente su infantería, iban a rodar las posiciones de trinchera y pues luego de eso iban a continuar pues, su marcha de avance, porque es una típica maniobra de la OTAN, es suprimir, maniobrar, destruir y continuar, ¿no? Es una maniobra bastante rápida, mecanizada, que son las que a grandes rasgos son las que utilizan la OTAN para intentar sobrepasar este tipo de maniobras, y no es rara porque incluso en la época de la Unión Soviética era la maniobra estándar que se había planificado para penetrar estas mismas posiciones defensivas de una compañía de fusileros motorizados de la Guardia. Bueno, no de la Guardia, pero de fusileros motorizados, ¿no? Por lo cual, pues no era raro. Ahora, eso era lo que se preveía, ¿no? Juntando la información de que los rusos, pues, no iban a estar capacitados y le iban a tener miedo al movimiento de los vehículos también un poco ahí, de pelear en campo abierto contra vehículos tipo tanques, tipo IFBs, tipo los Bradleys, ¿no? Que pueden incluso transportar munición HE de 20 milímetros, creo que es el Bradley, el cañón principal. Pues los rusos iban a estar cómodos en sus trincheras y pues esa era la planificación, suprimir y sobrepasar. Que incluso les quiero recordar, hace unos 2 días Aluzhny había comentado de que lo que estaba planificado era avanzar 30 kilómetros cada día. 30 kilómetros cada día. Eso quiere decir que pues cada día las unidades ucranianas iban a estar atacando en escalonada, en el cual pues atacaban un punto, se quedaba la unidad, salía otra unidad, atacaban otro punto y continuaban de forma progresiva. Mientras que, repito, la artillería no es que la artillería ucraniana no se centraba en bombardear todo el frente. Se centraba en concentrar la artillería en las posiciones rusas, porque tampoco es que sea una línea fortificada en plan Primera Guerra Mundial que se extendía a kilómetros toda junta, ¿no? No, son posiciones fortificadas un poco separadas y pues la artillería, estos ucranianos querían concentrar su fuego de artillería en estas posiciones para suprimir y destrozar las unidades rusas y sobrepasarlas y generar este movimiento de avance constante, ¿no? Ahora viene la realidad de por qué esta maniobra no funcionó por parte de las tropas ucranianas. Estas posiciones rusas, como ya comenté hace unos momentos, estas posiciones rusas fueron ocupadas en verdad por un 20% del ancho de combate de estas unidades rusas, si no es que menos. Y en verdad, um, muchas de las posiciones rusas, cuando Ucrania esperaba que el combate se centrara en esta zona de acá, que es la zona principal de donde iban a enfrentarse a la infantería y a los vehículos rusos, porque los rusos, según los ucranianos y según la OTAN, los rusos no eran aptos en combate, que ya vamos a hablar de por qué les presenté los documentos estos filtrados, porque esa también es otra parte de la información mal recopilada, pero juntando estos factores de que los rusos pues son movilizados, estaban tenían baja moral, no estaban bien entrenados, que incluso por los bombardeos pues iban a colapsar, ¿no? Ahora, la realidad fue que los rusos no utilizaron estas posiciones para la defensa óptima como tal. Los rusos salían con grupos de A4 o grupos de A2 personas con vehículos ligeros, se posicionaban a kilómetros de las posiciones defensivas con ATGMs, posiciones de ametralladora, y secretamente, durante las noches, al parecer los rusos construían nuevas posiciones fortificadas dentro de las líneas de bosque, pero estas sí que eran posiciones ocultas, estas sí que eran posiciones que estaban por encima de algunos árboles y construían posiciones como si fueran el Vietcong, literal. Líneas, huecos, foxhole, el típico hueco para que se metan solo 2 personas, no para albergar toda una escuadra ni nada, solo para que se metan 2 personas, para que esté un ATGM, para que esté una ametralladora, poner posiciones donde puedan ocultar una de estos, no son motos, los que tienen 4 ruedas, vehículos ligeros, puedan ocultarlos y se puedan retirar de la zona. Por lo cual,
¿vale? Por lo cual, al parecer los rusos comenzaron a construir cientos de estas posiciones pequeñas. Repito, son pequeñas posiciones en las cuales grupos de 2, de 3, máximo de 4 tropas rusas estaban dispersas por estos bosques de alrededor. Ahora, Ucrania, en sus avances, esperaba que la concentración de tropas rusas se encontraba en esta zona, ¿no? Imagínense qué pasa si suprimes esta zona y piensas que la mayor amenaza para el convoy, ¿no? La mayor amenaza para el convoy está suprimida y el convoy se está acercando paulatinamente a la zona donde tiene que desembarcar y comenzar a limpiar toda la fortificación, ¿vale? Imagínense qué pasa. Imagínense la sorpresa de las tropas rusas, de las tropas ucranianas, que lo pueden ver en videos, literal, que ustedes vieron que hubo convoys de parte de Ucrania que comenzaron a recibir fuego lateral, literalmente estaban avanzando por carreteras, por líneas de bosque, y de repente saltaban 2, 4, un tanque ruso incluso de sorpresa, en plan, por el lateral, les disparaba con un RPG a 40 metros, comenzaban a disparar a los vehículos ucranianos. Las posiciones lejanas, repito, son ATGMs, esto tiene como 6 kilómetros el Kornet, por ejemplo, disparaban a las tropas ucranianas, no sabían ni siquiera por dónde les disparaban. Suponían, repito, que las tropas rusas, que los tanques rusos iban a operar dentro de las posiciones fortificadas. Los tanques rusos maniobraban por zonas que sabían que estaban desminadas y pues pegaban constantemente a las tropas ucranianas. Ya también podemos sumar el factor de la artillería y también podemos sumar el factor de la fuerza aérea, que también tuvo un papel fundamental de la parte de las tropas rusas para cargarse estos convoys, ¿no? Pero muchos de los videos que ustedes pueden ver, incluso ahí me acuerdo de un video en el que los ucranianos lanzan 2 Humvees contra una trinchera rusa y en la trinchera hay 2 soldados rusos. 2 soldados rusos. Esa trinchera era lo suficientemente grande como para albergar 2 escuadras, por lo menos, unas 20 personas de parte de Rusia. Habían 2 soldados. Y claro, los ucranianos se quedaban estancados porque, eso también ya por una poca falta de entrenamiento de las tropas ucranianas, comenzaban a intentar buscar de dónde los estaban disparando. No sabían por dónde les disparaban en algunas ocasiones, en otras sí que respondían al fuego. No sabían por dónde les disparaban, porque, repito, son grupos de 1, 2, 3, 4 personas, grupos que pasan ultra desapercibidos en líneas de bosque, metidos en huecos, en foxholes, literal, que incluso los operadores de drones ucranianos, pues, no sabían ni siquiera dónde estaban, porque obviamente cuando tienes estos bosques, los operadores de drones, pues, se les dificulta por lo menos más detectar estas pequeñas unidades, repito, muy pequeñas unidades ucranianas, rusas que estaban dispersas en la zona. Entonces, la mayor concentración de tropas rusas se centró en estar en afuera. Literalmente, los rusos hicieron todo lo contrario de lo que la OTAN y de lo que Ucrania esperaba. Porque, repito, la OTAN y Ucrania esperaban de que los rusos iban a estar metidos en su trinchera, porque como las tropas estaban mal entrenadas y tenían poca moral, no iban a salir al encuentro de las tropas ucranianas, y con la supresión constante y centrada de la artillería ucraniana, pues podrían desarrollar una brecha en algún sentido específico, ¿no? Y pasó todo lo contrario. Los rusos salieron al encuentro, y no solo a cualquier encuentro, sino al encuentro en lugares específicos donde sabían que los ucranianos iban a intentar maniobrar. Y repito, hay videos, incluso en la brecha de Velika Novoselivka, me acuerdo de este video que está avanzando un convoy de vehículos Max Pro, estos enviados por parte de Estados Unidos, y de repente el convoy recibe fuego por 3 RPG-7 por el lateral, y el artillero y los artilleros de estos Max Pro giran al lado izquierdo cuando el RPG y la infantería rusa está a 40 metros en el lado derecho. O sea, ni siquiera sabían por dónde tenían que responder al fuego. La infantería ucraniana incluso baja en ese video, y pues por estar tan cerca de ametralladoras de Rusia, pues ya se pueden imaginar lo que pasó, ¿no? Y pues los rusos golpeaban y se retiraban. Repito, sí que había posiciones en las que los rusos intentaban defender. Como hago énfasis en estas posiciones rusas específicamente, en estas posiciones grandes de parte de Rusia, sí que hay tropas, ¿vale? No estoy diciendo que no había tropas de parte de Rusia, obviamente tampoco quieres perder esas posiciones, pero no estaban tan defendidas como lo esperaba Ucrania. Entonces, podemos decir que en este sentido, los rusos sabían, esto ya por poner de reflexión, los rusos sabían que los ucranianos, y específicamente la OTAN, la información que recopilaban
y la información que estaban pasando las tropas ucranianas es que iban a tenerlo fácil porque los rusos no iban a pelear y no iban a salir al encuentro y no iban a planear nada, que la única planificación rusa era quedarse estático en sus posiciones defensivas y pues repeler el fuego y atacar a las tropas ucranianas a larga distancia. Imagínense la sorpresa de la OTAN, imagínense la sorpresa de Ucrania cuando de repente tienes tropas rusas que te están atacando a 50 metros con RPG y con fuego de ametralladora ligera a los convoys. Se supone que los rusos iban a pelear a larga distancia y que la concentración de artillería iba a ser la suficiente como para que Ucrania tuviese una especie, comillas, de libertad, porque digo comillas porque igual había artillería rusa, igual había helicópteros rusos, pero comillas, tener una cierta libertad para acercarte a las posiciones rusas, ¿no? Ahora, esto también, esto también representa uno de los factores de por qué el primer mes, ¿se acuerdan que cuando pasó el primer mes fue una carnicería para las tropas ucranianas? Ustedes vieron la aglomeración de vehículos ucranianos que no sabían ni por dónde les pegaban, ¿vale? Que hubieron bolsas en las que literalmente, como los rusos estaban posicionados en distintas partes de estas zonas boscosas, se generaban bolsas. Recuerden ese cementerio, famoso cementerio de Bradley's junto a Leopards, todos juntos, hecho bolita, que pues literalmente los artilleros todos se quedaban en plan, ¿y ahora qué? ¿No? Es como pelear una especie de guerra de guerrillas a ese punto. Lo cual, pues, en ese tipo de movimientos de convoy mecanizados, pues no es muy favorable porque, repito, no sabes por dónde te pegan y también ya el mando de las unidades ucranianas y el entrenamiento, pues tampoco fue el suficiente como para pelear ese tipo de conflictos. Pero los rusos entrenaron para pelear ese tipo específico de conflicto, no para pelear el conflicto que Ucrania ni la OTAN estaban esperando, que, repito, el conflicto que esperaban de parte de los rusos es que los iban a atacar a distancia y que los rusos iban a ser el típico NPC de videojuego que se iba a quedar quieto, iba a disparar y no iba a hacer nada más, ¿no? Y los rusos, sabiendo que estaban sobreestimando la capacidad de sus unidades, pues pasó todo esto, ¿no? A lo que iba con esto, el primer mes, recuerden que vimos estos convoys que, repito, se quedaron estancados y todo eso. A la finalización del segundo mes, recuerdan que las tropas ucranianas dijeron, no, bueno, sí, es que estamos cambiando de táctica, ¿no? Estamos cambiando de estrategia. ¿Por qué los ucranianos comenzaron a utilizar grandes cantidades de infantería para moverse a través de los bosques? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué al mes los ucranianos tuvieron que cambiar de táctica, pero completamente? De pasar de movimientos de vehículos mecanizados a gran escala a pasar a mover infantería, aunque sea estrellándose contra campos minados. Porque sabían que en esas líneas de bosque había infantería rusa y mandar los convoys como lo estaban mandando era un suicidio. Por lo cual Ucrania comenzó a cambiar la táctica de ellos mismos mandar infantería a través de las líneas de bosque y despejar las líneas de bosque de infantería rusa. Y luego, después de un tiempo, como saben, después de un combate prolongado en estas líneas de bosque, llegar a las líneas defensivas de los rusos y tomarlas. Eso tomaba semanas porque es un proceso increíblemente más largo por la dispersión de las tropas rusas, que tienes que deshacerte de todas las posiciones rusas alrededor de los bosques para luego tomar las posiciones fortificadas. Lo cual literalmente es un golpe al hígado a la maniobra de la OTAN y a la maniobra de Ucrania. Porque forzó que Ucrania tenga que utilizar mano de obra a gran escala para limpiar todas estas líneas de bosque si quería insertar grandes cantidades de vehículos cerca de las líneas fortificadas de las tropas rusas, lo cual no estaba planeado para nada. Y lo cual los rusos también contaban con eso. Porque, repito, habían zonas en las que los rusos habían construido posiciones tipo Vietcong que le salían por detrás a las tropas ucranianas en plan surprise, motherfucker. Y pasaba lo que pasaba. ¿Vale? Y sumando cosas de las fortificaciones, otro de los factores es que en las posiciones fortificadas rusas, ¿vale? La doctrina dice que entre los campos es las únicas zonas donde los rusos pues tienen minas como tal, ¿no? Donde los rusos operan con minas mixtas o antitanque o antipersona. Por lo general los rusos ponen campos mixtos, o sea, una mezcla de los dos. Específicamente entre las zanjas antitanque, entre los dientes de dragón, entre las red de trincheras. El factor de que los rusos hayan estado afuera de las posiciones fortificadas, los ucranianos tampoco se esperaban de que los rusos habían minado todas las posiciones donde supuestamente, doctrinalmente, no tendrían que estar minadas. ¿Vale? Por doctrinalmente me refiero a que los rusos, bueno, los ucranianos y la OTAN esperaban que ciertas zonas estén desminadas. Algunos se han preguntado de por qué Ucrania intenta maniobrar por algunos campos como si no pasara nada, ¿no? Seguramente, por las posiciones y por la distribución de las posiciones fortificadas, si pueden ver,
se esperaba que esas zonas no estén tan minadas o no haya minas como tal en esa zona. Y pues las minas, los campos minados también fue una gran sorpresa para las tropas ucranianas, porque imaginaránse a suponer que doctrinalmente pues hay una zona donde pueden maniobrar incluso los rusos y que no, en verdad no, los rusos han minado, vamos, que se para una mosca y explota la zona. Y solo las tropas rusas saben por dónde maniobrar para no morir por minas. Los rusos tienen la ventaja de maniobrar por donde les dé la gana, que tienen sus propios canales para llegar a las zonas donde tienen que defender, y los ucranianos pues no sabían por dónde tenían que maniobrar. Vimos muchos incidentes en los cuales pues tripulaciones de la brigada número 47 con Abrams, con Bradleys, desembarcaban y se comían minas ni bien desembarcaban, ¿no? Porque según ellos esa zona estaba desminada, pero oh, sorpresa, no estaba desminada. Y ya sin mencionar los sistemas de minado remoto, ¿no? Eso también fue un factor bastante crítico para esos avances de columnas ucranianas. Ahora, eso en cuanto a las posiciones rusas, ¿no? Que creo que es bastante importante mencionarlo porque la gente piensa, repito, la gente piensa hasta ahora que los rusos se quedaron quietitos, hecho bolita, en sus líneas fortificadas, ¿no? Les llovía el infierno con la artillería rusa ucraniana concentrada, con HIMARS, con 155, ahí no, esperando a que acaben los ataques y pues bueno, después de eso contraatacaban. No, no, fue todo lo diferente. Fue literalmente salieron a buscarle pelea a los ucranianos en movimiento. Y repito, los ucranianos pues no se lo esperaban de esa manera, ni la OTAN. Básicamente la OTAN, porque ya saben que la OTAN planificó esto, más que nada. Ahora, eso un factor. Bueno, el segundo factor, dejémoslo, el del mando, dejémoslo para el final. El último factor que les había comentado es las tropas enemigas, o sea, las tropas rusas, en este caso para Ucrania, cómo están posicionadas, qué es lo que se sabe de ellas y qué es lo que se espera de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir a aquel documento que no sabemos hasta ahora si es falso, verdadero o quién sabe, ¿no? Pero es bastante curioso lo que pone la información aquí, que es una coincidencia bastante fuerte, ¿vale? Cuando haces una investigación, de las tropas enemigas, tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Desde cuáles son sus mandos, desde cuál es el equipamiento que llevan, cuál es el trabajo específico que pueden llevar, sus líneas de suministro, cuál es la motivación de su personal, en plan, dónde fueron entrenados, cómo fueron reclutados, fueron movilizados, fueron, yo qué sé, forzados a pelear, fueron X, ¿no? Y pues, juntando todos estos panoramas, puedes hacer una asesoría de si una unidad enemiga, sea un batallón, sea una compañía, sea un regimiento, una brigada, es operativa, es medianamente operativa o está en completa operatividad, ¿vale? Que la OTAN, ¿vale? Para el que quiera saber esto, en los mapas de la OTAN por lo general se pone una barra verde cuando están operativas las unidades enemigas o aliadas, una barra amarilla cuando están tocadas, en plan que pues, no es que estén al 100% de su ancho de combate, pero han sido ya tocadas por combate o por X motivo. Y rojas cuando están completamente inoperativas y grises cuando no esperas mucho de ellas, ¿vale? Ahora, ¿recuerdan este gran documento supuestamente filtrado por la OTAN? ¿Vale? ¿Recuerdan este grandísimo documento filtrado por Estados Unidos, ¿no? Ah, o sea, lo que les acabo de decir, tomando en cuenta eso y tomando los principales vectores de ataque que tomó Ucrania, vean, vean el mapa. ¿Dónde hay más unidades grises? Eso quiere decir unidades inefectivas en combate, de parte de Rusia, ¿no? ¿Dónde Estados Unidos marcó unidades grises? En la brecha de Velika Novasilivka se esperaba que los batallones y regimientos de fusileros motorizados, tanto de fusileros motorizados como de marina,
sean completamente inoperativos, sean completamente ineficaces en combate, en la brecha de Velika Novosilivka, ¿vale? ¿Cómo es? En Vasilivka, en la dirección hacia Serebianske, los dos regimientos de fusileros motorizados, específicamente el regimiento 229 y el peor de los casos, según la OTAN o según Estados Unidos, el regimiento 125 de la República Popular de Donetsk. Y como he comentado, en esta aglomeración principal entre Orejiva y Rabotine estaban dos regimientos de la Guardia muy importantes y muy relevantes en el aspecto de cómo la OTAN planeó esto. Estaban puestos el regimiento número 70 y el regimiento, perdón, que a ver si lo encuentro, que hay bastantes regimientos en este momento. Bueno, no sé dónde está, es el mapa de Deep State ¿vale? Pero específicamente en la dirección, esta dirección del norte, ¿vale? Cuando estaban los primeros meses de la ofensiva ucraniana en esta zona, el regimiento número 70 y el regimiento número 291 de fusileros de la Guardia de la división número 42 de fusileros de la Guardia igual. Esos dos regimientos, para el que no sepa, vamos al mapa de acá, esos dos regimientos de parte de Rusia, el 70 y el 291, fueron regimientos que cuando llevaron la campaña hacia la dirección de Zaporilla al principio del conflicto en Ucrania, en la parte norte de Melitopol y en la parte norte de Mariupol, esos dos regimientos sufrieron bajas catastróficas, ¿vale? Sí que es verdad lo que pone en ese documento. Esas unidades rusas en verdad estaban, comillas, fuera de combate por el hecho de que perdieron, me parece que fue la 70 que perdió su mando general, la 291 perdieron decenas de vehículos, creo que entraron en un campo minado o algo así en el principio de la ofensiva. O sea, las dos unidades habían sido hecho papilla al principio del conflicto. Y lo que se sabía de estas unidades, de las unidades que acabo de mencionar, específicamente la 429, la 125, la 291, la 70, en la brigada número 40 y la brigada 155 de Marina, esas dos de Marina, la 40 y 55. Lo que se sabía de estas principales brigadas y regimientos es que habían sido bastante mermadas. Por ejemplo, la 155 y la 40 perdieron supuestamente todo su ancho de combate intentando atacar Vuhledar en el invierno anterior, ¿no? O sea, que habían sido desgastadas por completo. Y según lo que nos había propuesto la OTAN, los nuevos movilizados rusos, ¿vale? Los nuevos movilizados rusos carecían de moral, carecían de entrenamiento y la Federación de Rusia carecía de medios para proporcionar suministros y nuevos oficiales a las unidades que necesitaban reposicionamiento de tropas y de mano de obra, ¿no? Pues siguiendo esa escatimación, pues podemos ver esta asunción de parte de Estados Unidos. Estas brigadas de marina y estas brigadas de fusileros motorizados en la dirección de Vuhledar fueron desgastadas en el intento de ofensiva. En la zona de Zaporilla fueron movidas regimientos supuestamente que estaban completamente desgastados, con movilizados mal motivados. Y en la zona de ¿cómo es? De Serebianske, dos regimientos, uno de los cuales era de la República Popular de Donetsk, que pues en ese tiempo se conocía que esos regimientos estaban recibiendo, al haber sido integrados al ejército ruso, pues no estaban desarrollando buenas labores de buen desempeño, ¿no? Que habían perdido demasiada mano de obra y pues más que nada se consideraban esas unidades shock troopers más que unidades defensivas, ¿no? Como un regimiento de fusileros motorizados normal antes del conflicto, ¿no? Por lo cual, siguiendo este posicionamiento de parte de las tropas ucranianas, sabiendo cómo están distribuidas estas unidades rusas, ¿por dónde atacarían ustedes? Sabiendo que hay unidades rusas, ¿vale? Sabiendo que esas unidades rusas no son aptas para el combate, eso quiere decir que no son una amenaza significativa. ¿Por dónde atacarían ustedes? ¿Por dónde atacarían ustedes? Porque son esos tres vectores, los tres principales vectores de la ofensiva ucraniana, que acabo de cerrar el documento un segundo. Esos tres vectores de la ofensiva ucraniana son exactamente las posiciones
como pueden ver, son exactamente las posiciones donde se detectaba la mayor concentración de tropas rusas inefectivas en combate. Ahora, sumando, los rusos son inefectivos en combate. Los rusos están mal motivados, están mal entrenados, no están suministrados, no tienen buenos oficiales. Sabemos sus posiciones fortificadas y sabemos cómo suprimirlas. Ustedes, por dónde, sabiendo todas estas cosas, pues la OTAN y Ucrania conjuntamente tomaron la decisión de atacar en los tres principales vectores de la ofensiva ucraniana: Velika Novosílka, Deorihiva, Robotine y desde, ¿cómo se llama? Desde Priyutne-Seriviansk. Los tres principales vectores que atacó Ucrania. Ahora vamos a la contraparte rusa. Las unidades de fusileros de la Guardia, ¿vale? De fusileros motorizados de la Guardia, no son unidades normales de fusileros motorizados, ¿vale? Son unidades que reciben mejores oficiales, mejor equipamiento y mejor entrenamiento. Sin mencionar, que les quiero recordar, que el que armó las líneas defensivas, no Surovikin, no me acuerdo el nombre de este teniente coronel, pero el que armó estas líneas defensivas, el que construyó y le planificó estas líneas defensivas, no solo planificó y construyó esas líneas defensivas, se encargó especialmente de entrenar a los oficiales de las nuevas unidades de marina, de fusileros motorizados, de paracaidistas y también de la República Popular de Donetsk, y no solo a sus oficiales, sino a su mano de obra, y formaron un plan conjunto de cómo la defensa rusa se tenía que comportar dado cierto escenario, y por algún motivo, los rusos sabían que iban a ser atacados en esos tres vectores principales. Ahora, que los rusos hayan sabido por dónde iban a ser atacados, ¿eso significa que los rusos tenían información de primera mano? Puede ser, ellos también tienen sistemas de inteligencia para detectar aglomeraciones de tropas ucranianas, y también no sería tan complicado porque al ver dónde están apostadas los principales hubs y líneas de suministros y de todo de las brigadas ucranianas que atacaron los vectores, pues podrías saber dónde están las mayores concentraciones y podrías hacerte una idea por dónde viene el enemigo, ¿no? Comillas. Podría ser por intercepción de información, podría ser por múltiples motivos. Pero lo curioso es que los rusos decidieron poner esas unidades en primera línea. Y esto creo que queda claro para todos. Lo curioso para todos es que los rusos, teniendo más regimientos ya nuevos, ¿no? Nuevos regimientos completamente suministrados, con sus mandos ya actuales, con personal incluso no movilizado, sino con personal voluntario y todo eso, los rusos voluntariamente decidieron poner a las peores unidades rusas en el frente, específicamente en esas zonas del frente. Yo diría, esto no lo sabemos, pero aparentaría de que los rusos pusieron una carnada irresistible. Porque si sabes que esas unidades están al borde del colapso, en posiciones de primera línea que van a ser suprimidas, ¿por dónde atacarían ustedes? Imagínate la sorpresa de la OTAN y de los rusos cuando el Regimiento 70 y el 291, superados en número como 5-1, durante por lo menos el primer mes, se cargaron vehículo tras vehículo y oleada tras oleada de las tropas ucranianas, que tuvieron que intervenir 2 brigadas más de Ucrania para expulsar a 2 regimientos que son numéricamente inferiores. Y supuestamente peor entrenados, porque, bueno, el entrenamiento de la OTAN es el mejor entrenamiento del mundo, ¿no? Y esos regimientos de fusileros motorizados, pues son campesinos movilizados, ¿no? Imagínate la sorpresa también. Imagínense la sorpresa de la OTAN cuando en la brecha de Velika Novosílka tuvieron que pelear durante meses para tomar unos poblados laterales, ¿no? Para tomar estos poblados que al parecer estaban dispuestos a ceder los rusos porque no había casi posiciones fortificadas en los mismos poblados, pero que aún así, cuando los rusos vieron el peligro esencial de que querían contraatacar las tropas de marina por esta sección de aquí, imagínate la sorpresa de la OTAN, de los ucranianos, cuando recibieron la tremenda paliza que fue los 3 días de la ofensiva que duró esa dirección a esos 2 poblados, y que una sola brigada de marina
contuviera a 3 brigadas de infantería de marina entrenada por la OTAN. 2 de las cuales fueron entrenadas en Estados Unidos por los Marines, ¿no? Por USA, ya saben. Ahora, repito, y creo que toca hacer énfasis. Toca hacer énfasis en lo que comenté. No sabemos si los rusos les salió de chiripazo, ¿no? No sabemos si a los rusos, bueno, y para hacer recalco, aquí lo tenía anotado, en la brecha de Velika Novosilivka, la brigada número 40 de Marina de Rusia, del Pacífico, recibió 17 ataques mecanizados y motorizados contra sus posiciones. Una sola brigada, en ese flanco, por lo menos porque hay más regimientos, en ese flanco recibió 17 ataques de parte de Ucrania y no lograron tomar los poblados de Ucrania. La Brigada 40 de Marina en teoría fue según la OTAN y según medios de comunicación de la OTAN, incluso la CNN, el New York Times, la Brigada 40 de Marina rusa fue masacrada en Vuhledar, en las Dachas. Según lo que nos cuentan los amigos, ¿no? A ver, también es cierto que la Brigada 40 de Marina es una brigada bastante especial para los rusos. Esa brigada ha peleado en Siria, por si no saben también, y es una unidad bastante profesional. Incluso sus francotiradores, los francotiradores en la zona de Vuhledar de la 40 de Marina han registrado tiros a 1700 metros, y para el que no sepa lo sorprendente que es ese disparo de un francotirador, creo que a 700 metros tienes que calcular la rotación de la Tierra para impactar un objetivo. Y ahora imagínense a 1700 metros, ¿no? Ah, pero no son cualquier brigada. También hay que darle ese punto a los ucranianos que tampoco se enfrentaron a cualquier brigada, ¿no? Um, y pues así lo tienen. Ahora, repito, no sabemos si esto fue de chiripazo, de que los rusos pues pusieron esas unidades por poner y de repente pues pasó lo que pasó y pasó lo que pasó, ¿no? Pero la verdad es, en mi opinión, en los conflictos en los que hay tanto análisis militar, tanta mano profesional invirtiéndole cerebro para desarrollar este tipo de maniobras y defensivas y ofensivas, yo no pienso que a los rusos les salió esto de chiripazo. Yo pienso que los rusos, a lo mismo que hicieron los soviéticos en 1943, los rusos sabían, al igual que los soviéticos sabían, que Ucrania iba a atacar. Sabían por dónde iba a atacar. Ahora, lo importante no era solo saber por dónde iba a atacar, porque en verdad, por ejemplo, de Gallipoli, Ucrania también podía haber atacado desde Gallipoli hacia la parte sur o la parte sureste, ¿no? Lo importante para los rusos era cómo engañamos a los sistemas satelitales de la OTAN, que nos están vigilando 24/7 y no podemos mover ni un pelo sin que nos vean. Y ya vieron que tuvieron que moverse en grupos de 2, de 3, microgrupos para que ni siquiera sean detectables a grandes rasgos, ¿no? Y de a poquito para que la OTAN pues no se dé cuenta de lo que están formando delante de las líneas defensivas, a kilómetros de las líneas defensivas. Segundo, ¿cómo redireccionamos la ofensiva ucraniana? Porque Ucrania puede atacar por 1000 lugares, pero si sabemos o podemos hacer algo, poner una carnada, como diríamos, ¿no? Vulgarmente. Si podemos poner una carnada jugosa para que esos convoys a gran escala de parte de la OTAN de Ucrania ataquen a puntos específicos donde podemos tener mayor concentración de fuego, maniobrabilidad, y donde incluso podemos maniobrar con helicópteros que estén seguros cubiertos por nuestro paraguas de, ¿cómo es? De guerra electrónica y de antiaéreos, ¿no? Pues podemos ver que los rusos le vieron la cara a la OTAN y a Ucrania. Repito, por poner un ejemplo histórico, lo de 1943 en Kursk, ¿no? Es literal. Los rusos sabían, los soviéticos sabían que iban a venir los alemanes. ¿Cómo iban a saber? Porque los alemanes solo conocen de ofensiva. La OTAN, ¿cómo sabías que la OTAN iba a atacar? Primero que nada, porque lo fueron avisando. Lo fueron avisando como, vamos, próximamente, el próximo verano, la ofensiva ucraniana, ¿no? Como si fuera la próxima película del año, ¿no? Y para colmo, se repite lo mismo que los alemanes. ¿Cómo sabes que la OTAN va a insistir en que Ucrania ataque? Porque la OTAN solo conoce de guerras ofensivas. Conoce de defensa, o sea, obviamente, ¿no? Pero la OTAN solo conoce de maniobrar fuego de poder y conoce de subestimar a sus enemigos.
Conociendo todo esto, ustedes háganse una idea. ¿Los rusos le vieron la cara a la OTAN y Ucrania? Y yo les voy a decir esto, los rusos me vieron la cara a mí. Siempre he repetido esto, pero en el programa de Miguel Ruiz Calvo, cuando tuvimos la entrevista, yo había comentado de que las tropas ucranianas era muy posible que tomaran toda la primera línea defensiva. Toda la primera línea defensiva. Era muy posible. Lo había comentado, para mí era razonable por estos mismos factores. Si Rusia se mantenía en sus posiciones y Ucrania suprimía constantemente, iba a generar de que iban a tomar por lo menos la primera línea defensiva. Ni yo me esperé que los rusos se sacaran de la manga esto. Y digo esto porque, repito, es una catástrofe a nivel estratégico para Ucrania. Una catástrofe que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Que la gente no lo toma en cuenta, pero es una catástrofe. Supongamos que los rusos tienen razón, que los ucranianos perdieron 900.000 tropas entre muertos y heridos. 900.000 tropas. Hay países en el mundo que no tienen ni 10.000 tropas en sus fuerzas armadas. Ucrania perdió eso en 7 meses, en casi 5 meses, 4 meses, pongámoslo, de la ofensiva por lo menos principal. 4 meses. Estados Unidos, supongamos que son muertos, porque según los rusos son muertos. Yo pongo muertos heridos, pero supongamos que son, como dicen los rusos, son muertos, ¿no? 900.000 tropas. Estados Unidos perdió 70.000, me parece, en Vietnam en 10 años. En 10 años, 70.000. Ucrania perdió 90.000 en 4 meses. 600 piezas de vehículos. Entre tanques, IFBs, APCs, vehículos de ingeniería, de transporte de munición. Y hasta el día de hoy sigue perdiendo porque el día de hoy la unidad Babrik publicó un montón de videos de destrucción de vehículos. Pero bueno, eso es victorias tácticas que no importan, pero eso. Ahora, el que piensa que los rusos también la tuvieron fácil y que, jaja, los rusos, qué inteligentes. Tomemos en cuenta las palabras de Vladimir Putin, ¿no? Que según él tienen un índice de bajas de entre 7 a 1, ¿no? Por cada 7 ucranianos muere un ruso. Eso significa que por lo menos como bajito los rusos han perdido 10.000 soldados defendiendo la zona de Zaporilla. ¿Cuántos países en el mundo están dispuestos a sacrificar 10.000 soldados para defender un territorio? Plano. Sin ningún interés ni siquiera material. Para los rusos no es fácil, tampoco. ¿Vale? Hicieron cosas que facilitó la defensa, que facilitó la destrucción del enemigo, pero para ellos tampoco es fácil. 10.000 tropas, por poner de bajito, pueden ser 20.000, por ponerle ventaja a los ucranianos, ¿no? Pero son bastantes tropas. 10.000, repito, hay países en el mundo que la totalidad de sus fuerzas armadas son 10.000 tropas. O sea, los rusos también perdieron aviones, helicópteros, tanques, IFBs, APCs, infantería, TGMs, mano de obra profesional, oficiales también perdieron, antiaéreos, piezas de artillería. Tampoco fue fácil. Tampoco fue fácil para los rusos. Pero todo lo que hicieron que las bajas se reducieran a mínimos operativos para los rusos. A mínimos operativos. Así que háganse una idea, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la recolección de información. En cuanto al procesamiento de la información, también hay que decir una cosa bastante crítica, y es que al parecer la OTAN utilizó sistemas de inteligencia artificial, el sistema Core que pues, hicieron un paper y todo, vayan a verlo en la página web de la OTAN, de cómo utilizaron un sistema de inteligencia artificial para procesar los datos insertados, porque para hacer juegos de guerra, ¿no? Para que las computadoras hagan juegos de guerra, tienes que meter información. Si a la computadora le metes información falsa o información no fundamentada, como que esta sección está llena de unidades no capacitadas y la sección de acá, ¿ustedes qué creen que la computadora les va a dar como vector de ataque principal y planificación estratégica principal? Por eso, no debería utilizarse tanto estos sistemas de inteligencia. Son útiles, ¿vale? Pero debería haber alguien recolectando información y metiendo información fidedigna, porque como metas información falsa, te va a dar planificaciones no óptimas para el desarrollo de estas maniobras. Y al parecer, pues también eso también fue un factor.
El procesamiento de datos por parte de la OTAN, no sé si fue por corrupción, ineptitud, puede ser una combinación de los dos, puede ser ninguna y otro factor, no tenemos ni idea. Pero el procesamiento de los datos, este tipo de procesamiento de datos es inaceptable. Repito, si esto fuera un ejército de Estados Unidos y Estados Unidos hubiese perdido 900.000 tropas, Mark Miller sería mandado inmediatamente a una corte marcial. Inmediatamente. Estados Unidos jamás ha perdido en una sola batalla, 900.000 tropas. Pero como son tropas ucranianas, pues tampoco es que importe mucho para los Estados Unidos ni para la OTAN, ¿no? Según lo que nos cuentan, ¿no? Según ellos están todo bien, ¿no? Pero ya hablando en temas como si fuera un ejército de la OTAN, esto es inaceptable. Es una catástrofe total. Es dejar un hueco y es generar una escasez de mano de obra y equipo pesado para el ejército. Así que el procesamiento de datos, no tengo ni idea qué pasó. Sé lo del core, ¿vale? Sé que utilizaron esta inteligencia artificial, incluso la OTAN estaba presumiendo de ello. Pero, según yo, debería haber alguien con un lápiz, con un mapa, viendo esta información en tiempo real, recolectando información terrestre real, determinando si este plan era viable o no. Y nadie lo cuestionó, al parecer. Nadie cuestionó el plan de la ofensiva. Ahora nos cuentan que la ofensiva todavía sigue en marcha, ¿vale? Al parecer la ofensiva, según lo que nos cuentan, la ofensiva sigue en marcha. La ofensiva está viento en popa. En cualquier momento Ucrania colapsa las 3 líneas defensivas de los rusos porque según lo que nos comentan, los rusos están al borde del colapso, ¿no? Repito, suponiendo que los rusos han perdido 20.000 tropas, todavía les quedan, ¿cuánto es? 60, no. Todavía les quedan a los rusos 50.000 tropas más solo para defender Zaporilla. Suponiendo que tuvieron 20.000 bajas entre muertos y heridos. Según lo que nos cuentan tanto los rusos y los ucranianos. Mientras que Ucrania, en teoría, perdió casi 100.000 tropas. ¿Quién está en una ventaja estratégica? ¿Quién fue más eficiente en desgastar a su enemigo? Y la pregunta es, esta es una también pregunta esencial, ¿quién tomó la decisión de mandar una ofensiva ucraniana sabiendo que no tenían los medios suficientes? Sin recolectar información y procesar la información de forma adecuada. ¿Quién no tomó la decisión de parar la ofensiva cuando se dieron cuenta de que la planificación fue completamente errónea? Y en vez de parar la ofensiva, decidieron comenzar a improvisar, ¿no? Ataquemos por aquí, mandemos pequeñas unidades a través de los bosques y pues el improvisar de esa manera, sin saber lo que está pasando, pues también es un factor de por qué Ucrania ha perdido tanto.